aproximadamente 3 millones de nefronas, ¿ya? 3 millones de nefronas. Entonces, estas nefronas que ven aquí, todo esto, está compuesto por dos partes, ¿ya? Tenemos una parte que se llama glomérulo, y tenemos las otras partes que son los túbulos que presentan, ¿ya? Entonces, la unidad funcional del riñón, ¿qué se llama? Nefrona. Nefrona. Muy bien. ¿Y la nefrona, cómo está compuesta? ¿Cómo está compuesta la nefrona? Por glomérulo, túbulo distal y túbulo proximal. Ya. Está compuesta por glomérulos y por túbulos, ¿ya? Los túbulos lo vamos a estudiar a continuación, viendo cada una de las funciones, ¿ya? Entonces, en esta estructura que ven ustedes, ¿ya? La nefrona es donde se produce la formación de orina, ¿ya? Entonces, la formación de orina no es algo simple, es algo complicado, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito para que ustedes lo puedan chequear, ¿ya? Tenemos la imagen de un paciente que hace diálisis, ¿ya? Entonces, hay enfermedades como la diabetes, la presión alta, la hipertensión, enfermedades autoinmunes que atacan el riñón, ¿ya? Entonces el riñón eh, empieza a no funcionar. Específicamente esto de acá, esto que se llama glomérulo, la nefrona, empieza a dañarse. Por tanto, si no hay esas unidades funcionales, el riñón no cumple sus funciones. No elimina desechos, no filtra la sangre, no controla el equilibrio interno del cuerpo y nos empezamos a hinchar. Se hincha el cuerpo, se hinchan los ojos, se hincha la barriga, empieza a haber sustancias tóxicas en el cuerpo, ¿no? Entonces entramos en falla renal, que se llama, falla del riñón. Entonces cuando ya hay una insuficiencia renal, el único tratamiento que puede salvar la vida del paciente es esto, una máquina que bueno, tiene que agarrar y hacer las funciones del riñón. Una máquina que agarra, saca la sangre del paciente, la filtra y la vuelve a meter. Saca y vuelve a meter. O sea, saca la sangre, la filtra y la vuelve a meter. ¿Ya? Entonces, hemo significa sangre. Diálisis significa purificación. Entonces, purificación de la sangre, ¿no? En Estados Unidos hay alrededor de 300.000 pacientes que hacen hemodiálisis, ¿ya? Y aproximadamente se realizan 20.000 trasplantes de riñón al año, o sea, una cantidad sorprendente, ¿no? La finalidad de esta hemodiálisis es la de eliminación de sustancias tóxicas principalmente. Pero, ¿ustedes parece que lo ven algo sencillo? No lo es. No solo para el paciente, es algo complicadísimo porque la hemodiálisis se realiza 3 veces a la semana. Entonces eso implica, para realizarla uno, tener un seguro de salud. Si uno no tiene un seguro de salud, cada sesión de diálisis cuesta 2.000 bolivianos. Imagínense, a la semana son 3, son 6.000 bolivianos. No hay dinero que aguante eso. Por eso es que los pacientes que hacen hemodiálisis tienen que ser pacientes pues, que tengan un seguro. Por suerte, los hospitales municipales, el SUS que se llama, está haciendo esto de manera gratuita, ¿no? Hay hospitales, los de segundo nivel, donde hay unidades de diálisis, ¿no? Entonces, son unidades donde hay un equipo de nefrólogos, de especialistas que se encargan de hacer la diálisis, ¿no? Es algo complicado, tanto para el paciente como para su familia. Por eso es que cuando tienen diabetes o presión alta, cuiden a sus familiares, cuiden a su tío, a su madre, a su papá, porque con la diabetes y la presión alta no se juega, puede llegar a complicarse.
¿Sí? No, no afecta en nada. No afecta en nada al riñón. La presión alta sí, porque daña los capilares del riñón, induce a un proceso de cicatrización, ¿no? Cambios degenerativos en el glomérulo y hace que el glomérulo, que es la parte que filtra la sangre, ¿ya? Aquí lo tenemos al glomérulo. El glomérulo es como un colador. Ustedes cuando se hacen una limonada, licúan la fruta, qué sé yo, o se hacen un jugo, ustedes agarran, ponen el colador y el líquido cae a la jarra o al vaso. Entonces eso sería la orina. Lo que queda ahí, ese residuo, ese hachi, ese residuo, ¿ya? Esa parte sólida, vendría a ser la sustancia tóxica. Entonces cuando se frega el colador, no cola bien, ¿no? Entonces las sustancias, en este caso, pueden quedar atrapadas y no filtrarse. Cosa que las sustancias tóxicas como la creatinina, la urea, no se eliminan, sino quedan en la sangre, produciendo lesión. Ya, entonces vamos a agarrar y responder a esta pregunta. ¿Cómo se forma y se concentra la orina? Entonces, ¿cómo se forma la orina? La orina se forma en los riñones, ¿no? Se produce en los riñones. ¿Qué estructura? La nefrona. La nefrona es la unidad funcional que produce la orina. ¿Cuáles son las etapas para la producción de orina? Son tres. La filtración, durante la cual el agua y la mayor parte de moléculas se filtran de la sangre. Tenemos la reabsorción tubular y la secreción tubular. La reabsorción tubular es el proceso mediante el cual el agua y los nutrientes vuelven a la circulación, vuelven a la sangre. Y la secreción tubular es el proceso por el cual los desechos, ¿ya? Eh, pasan de la sangre al túbulo y se secretan hacia la orina, ¿ya? Entonces, por los riñones, además de filtrarse la sangre, se filtran nutrientes, aminoácidos, glucosa, proteínas, ¿no? Se filtran iones como el sodio, el cloro, el potasio, el bicarbonato, el calcio, el hidrógeno, ¿ya? Entonces, el riñón ayuda a controlar todos estos elementos. Si hay un problema de riñón, automáticamente va a haber problemas en la concentración del sodio en el cuerpo, va a haber problemas en la concentración del cloro, del potasio. Y cada uno de estos elementos tiene funciones importantísimas en todo el cuerpo. Por tanto, las funciones de estos elementos, si es que hay falla de riñón, esto puede comprometerse, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un esquema súper completo y me gusta, ¿ya? En el cual se ve, digamos, las fases de la producción de orina. Son tres principalmente: la filtración, la reabsorción y la secreción, ¿ya? Aquí tenemos, lo voy a pintar, ¿ya? Esto que está aquí, de color azul, es el glomérulo, ¿ya? Así se escribe, ¿ya? Glomérulo. Del glomérulo sale un tubo que tiene curvas, ¿ya? Se llaman los túbulos. Estos túbulos principalmente son los siguientes, ¿ya? Tenemos el túbulo proximal, está medio bloqueado, este no lo tengo.
Quiero borrar esto. Ya. Voy a dibujar. Ya. Aquí tenemos el primer elemento de los túbulos. ¿Ya? Tenemos el túbulo proximal. El túbulo proximal va a formar una especie de U, ¿ya? Donde el túbulo baja y sube. Eso se llama asa de Henle. ¿Ya? Luego, el túbulo sigue su continuación. Se llama túbulo, ya no se llama proximal, se llama distal. ¿Por qué distal? Porque está más alejado del glomérulo. Y por último, el túbulo distal se continúa con un conducto más grueso, que se llama conducto colector. ¿Ya? Y de esta manera están conformados los túbulos de la nefrona. ¿Ya? Entonces, les pregunto, ¿cuál es la unidad funcional para la producción de orina? ¿Qué se llama? Nefrona. La nefrona. ¿Cómo está conformada la nefrona? Por el glomérulo. Por el glomérulo y los Por túbulos. los glomérulos y los túbulos, túbulo distal y túbulo proximal. ¿Cuáles son los túbulos de la nefrona? Proximal y distal. Proximal. Túbulo proximal, asa de Henle, esto que está aquí en forma de U, es un túbulo en forma de U. Se continúa con el túbulo distal y termina en el conducto colector, que sería esto. Entonces, una especie de tubería, así como la de su casa, la del baño, lo mismo. Aquí está el inodoro, estos son los tubos, salen al pozo ciego, ¿no? Entonces, en distintas partes no es que los túbulos son iguales, todos, ¿no? El proximal es diferente al asa de Henle, la asa de Henle es diferente al distal, ¿ya? Entonces, ¿cómo está conformado el sistema tubular de la nefrona? De nuevo. Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y conducto colector. Muy bien, exactamente. Entonces, ya saben esto, saben cómo está conformada la nefrona, ustedes van a empezar. Vamos a empezar a hablar de las tres funciones de la producción de orina, los tres procesos, los tres pasos. Entonces, la filtración ocurre aquí, en el glomérulo, ¿ya? Entonces, si le preguntan, la filtración ocurre en los túbulos, ¿falso o verdadero? Falso. 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 La filtración ocurre en el glomérulo, ¿ya? Entonces, el glomérulo tiene una especie de capilares, ¿ya? Los cuales van a formar una barrera de filtración, ¿ya? Entonces es aquí donde se produce la filtración de la sangre, del agua, de los nutrientes, ¿ya? Esta barrera es tan selectiva que inclusive los leucocitos, o sea, las células de defensa, los glóbulos rojos no pueden entrar acá, ¿ya? Entonces, se quedan acá o vuelven a la circulación. No pueden entrar aquí, a los túbulos. Inclusive la proteína como la albúmina, que tiene buen peso molecular, no entra. Lo que sí puede entrar es el agua y los iones. Los iones como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, esos son bien pequeñitos, eso entra, ¿ya? Entonces aquí es donde se produce esa filtración de agua, de iones, ¿ya? Y de desechos, principalmente la urea y la creatinina. Una vez llega el agua aquí a los túbulos, se producen dos pasos. Uno es la reabsorción y otro la secreción. Entonces, la reabsorción y la secreción se produce en la nefrona, se produce en
En el glomérulo. ¿Falso o verdadero? Falso. 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 La reabsorción y la secreción se produce en los túbulos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber? En el túbulo proximal se produce la mayor reabsorción de agua, ¿ya? Es decir, del 100% que entra aquí al túbulo, de lo que se filtró, ¿ya? Un 50% de ese líquido que se ha filtrado va a volver a la circulación. Vuelve a la circulación aquí. Y el otro 50% sigue de líquido, pasando por acá, ¿ya? Luego viene la secreción, el proceso en el cual se transportan desechos, ¿ya? De la sangre a los túbulos, principalmente el túbulo distal, ¿ya? Acá. Entonces, de la sangre, aquí vemos una flechita, muestra la sangre, de la sangre van a salir sustancias al túbulo, eso se llama secreción. ¿Qué sustancias? Puede ser potasio, ¿no? Puede ser cloro, sustancias que se van a eliminar por acá, por el conducto colector. Y algo muy importante que se produce en los túbulos es la concentración de la orina. ¿Qué significa la concentración? Eso es un proceso en el cual la orina se hace más espesa, ¿ya? Se hace más concentrada, con mayor color. Y eso ocurre principalmente en dos lugares de los túbulos, ¿ya? Aquí en el asa de Henle y en el conducto colector, ¿ya? Lo voy a resaltar aquí. Vamos a buscar en el conducto colector, ¿ya? Y en el asa de Henle, ¿ya? Entonces, en el asa de Henle y el conducto colector, la orina empieza a concentrarse mucho más, volverse más espesa, digamos, ¿no? Bueno, entonces, en términos sencillos, esas son las tres funciones que cumple el riñón, ¿ya? Obviamente que hay procesos más avanzados, ¿no? Lugares donde actúa, digamos, donde se reabsorbe glucosa a la circulación, donde se reabsorbe hidrógeno, calcio, donde hay secreción de agua de la sangre a los túbulos, ¿no? Para hacerla un poco más líquida. Eso es acá, ¿no? En la parte gruesa del asa de Henle, eso no le tengo que hablar porque se van a confundir, ¿ya? Pero, por el momento, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, estos tres pasos, ¿ya? Quiero que aprendan cómo está conformada la nefrona, ¿ya? Glomérulos, los túbulos, que se lo aprendan, ¿ya? Y mañana vamos a terminar de ver esto, nos falta solamente una pregunta. ¿De qué manera los riñones de los vertebrados ayudan a mantener el equilibrio? Entonces, esta pregunta vamos a terminar de verla mañana y vamos a hacer un repaso de esto. Aquí ya tenemos la parte más avanzadita de lo que es la filtración y la secreción tubular, ¿no? Entonces, para mañana yo necesito que ustedes le tiren una repasada a lo que viene a continuación, ¿no? No son muchas páginas que nos quedan, son 1, 2, 3, 4 páginas que nos quedan. Entonces esto lo vamos a ver mañana, porque si les aumento esto de acá, ustedes ven puras flechitas, ¿no? Acá, en los túbulos. Entra, sale, ¿no? Entonces, en distintas porciones, no me van a entender, se van a chispar. Hasta donde les hablé, está bien, ¿ya? Cosa que mañana ya, bueno,
ustedes ya tienen que haberlo leído, estudiado para que me entiendan mucho mejor. Por el momento, hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, el proceso de la formación de orina, vuelvo a repetir, tiene 3 pasos. ¿Cuáles son? Filtración, reducción, Ya. Filtración de orina, reabsorción tubular, secreción tubular. Muy bien. Entonces, esos procesos sí o sí tienen que aprenderlo, ¿ya? Ya mañana vamos a terminar de hablar un poco de esto para la formación de orina. Y la última pregunta, que es esta de acá. Obviamente que nos faltaría hablar de enfermedades del riñón. Eso también vamos a hablar mañana, ¿ya? Y el sábado estaríamos haciendo ya lo que es la parte del sistema musculoesquelético, los músculos, cómo se contraen los músculos, eso. Y la próxima semana yo creo que ya acabamos lo que es el avance con aparato reproductor. Ya no nos queda mucho, ¿no? O sea, estamos ahí. Y bueno, todo depende de ustedes que estudien, ¿no? Que hagan los cuestionarios, ¿no? Pueden ir adelantando el cuestionario, por ejemplo. Aquí, al final, tienen los cuestionarios que son muy, muy interesantes, muy bonitos. Dice la pregunta, por ejemplo, explica las 2 funciones principales de los sistemas urinarios, cuál es la función del asa de Henle, analiza la diferencia de los capilares, describe el proceso de filtración, reabsorción y secreción tubular, ¿no? Compara los sistemas excretorios de los seres humanos con el de las lombrices y los gusanos, ¿no? Entonces, son preguntas muy interesantes que, bueno, le van a servir para su examen. Y son preguntas que les puede caer inclusive al examen, ¿no? Entonces, con esas recomendaciones, nos vemos mañana. Mañana terminamos esto, sí o sí, ¿ya? No hay apuro todavía, estamos yendo bien. Y bueno, hasta mañana, nos vemos. Disculpe, doctor. Hasta Sí. luego, doctor. Sí, ¿tenía una pregunta? Hasta luego, doctor. Va a pasar el video, doctor, que dijo antes que iba a pasar. Sí, yo se lo voy a subir el enlace al grupo. Gracias. Ya, muy bien. Ese video es sobre los grupos sanguíneos, ¿ya? Ingeniero, una pregunta. Ingeniero, ¿y qué, doctor? Una pregunta. ¿Qué fue, licenciado? Disculpe. Los escalofríos así de repente, ¿por qué se dan? Bueno, los escalofríos es como un sistema es como un reflejo. Es un reflejo, un sistema de alerta a algo. El escalofrío puede venir por dolor, el escalofrío puede venir por fiebre, el escalofrío puede venir por miedo, ¿no? Es como un mecanismo de defensa. Puede venir por frío, igual por hipotermia, ¿no? Entonces, hay que investigar cuál es la causa. Puede haber algún tipo de enfermedad interna que no se está detectando o algo así parecido, ¿no? Muchas gracias. ¿Se cuida, doctor? Ya, muy bien, nos vemos, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, chao.